Hola a todos, buenas rutas. Hoy vamos a revisar lo bueno y lo malo de esta moto, de la Husqvarna 400. A ver, oye, el nombre van raro. Husqvarna Smartpilen 401. Vamos a hablar con el dueño, vamos a ver los detalles, lo bueno y lo malo de esta moto. Si estás pensando en comprar esta moto o quizás te suena un poco porque la encuentras bella, guapa, linda, este es tu capítulo. Todo aquí y ahora. El dueño de esta moto es Malcolm y nos contará su experiencia con más de 10.000 kilómetros en esta hermosa Smartpilen 401. Dentro de la estética que me gustó la moto es su onda como media neo retro, un poquito más ruda de lo que tiene, que se ve poco en la calle también. El tema de los neumáticos que son calugones también me gusta mucho porque me gusta meter entre medio de las rocas, en la arena. Más que una moto así como de calle, un poquito más race, que vaya más agachadito. Me gusta más esta así, más estilosa, más ruda, por así decirlo. Bueno, en iluminación, nada que decir, LED completa, en la noche el foco es súper luminoso. La luz alta, la verdad es que ilumina súper parejo, completo y bastante arriba. De hecho, el punto también que me gusta harto es que muy luminoso es una luz blanca, intensa. Entonces, vaya en carretera de noche, a veces ni siquiera prendo la luz alta porque ya es suficiente con la baja. Y la luz trasera, que también es súper visible en la noche, los intermitentes que tiene también es todo LED. Entonces es muy vistosa de noche y alumbra un montón. Nada que decir de eso, 10 de 10. Con los comandos, no, la verdad es que súper bien, son súper cómodos. A la distancia del dedo, todo, tengo la bocina al alto para aprender. Bueno, más que nada, independiente en qué mano lo tenga, la calidad y ya la dureza se nota diferente. Y como te digo, la sensación de cada botón también me gustan bastante. Con el panel tengo como sensaciones encontradas. Me gusta, pero no me gusta. ¿Ya? Me gusta que sea ese redondito como bien antiguo, en realidad así, como es el estilo de la moto que busqué. Pero cierta, por ejemplo, los números de los RPM no se retroiluminan. Entonces, uno cacha ya, me prende la luz cuando pasa el cambio, pero me gustaría, es como un plus que me gustaría que tuviera. También los botones son como súper duros. Bueno, que son antiagua, pero son demasiado duros que no me gusta. Y como lo dices tú, el modo más que nada es como desactivar el ABS trasero para poder jugar un poquito más si te metí en off-road y cosas. Pero no, estoy como entre un 7 de 10, más o menos, clasificando el panel de la motito. Yo soy alto, igual mido 1,80 m más o menos. La moto en sí es alta en asiento, no es para una persona tan bajita. O sea, queda ahí, pero con las puntitas de los pies igual es un poco incómoda. La moto en sí no es pesada para maniobrarla. El manejo con copiloto sí igual se pone un poquito más pesado atrás, porque igual si uno nota, no corta como la mitad del eje más o menos de la rueda. Lo otro negativo también que encontré fue el tema de la altura. Abajo, para, no sé, de repente bajando solera, cosas así, no le pega el tiro. Es muy chiquitito el espacio a comparación con las hermanas de los años anteriores, que el tubo de escape pasaba entre medio del chasis. Y ahí aumentaba bastante la altura. Eso es como lo que no me ha gustado de la moto. Pero en sí el manejo súper cómoda, es maniobrable, como es cortita, es bastante ágil, cómodo. Hasta el momento, todavía no me pego ningún viaje largo, pero por lo que veo y se siente, no creo que sea muy cómodo un viaje tan largo. Aparte que tampoco es tan espaciosa como poder colocar, no sé, pues sus mochilas, su alforja, a menos que las compre las cosas aparte. Con respecto al motor, al corazón de la máquina, me gusta bastante, es rabiosa, la verdad. Uno le pone el acelerador y ¡pum! Sale, pero de una, sumándole que tiene quick shifter, también tiene el embrague antirrebote. Entonces cuando uno le mete el quick shifter yendo a los RPM solicitados, la máquina sigue, tiene una respuesta súper rápida. La línea de escape original de la moto es bastante silenciosa. Ya por el estilo de la moto igual me gusta a mí que fueran, no sé, un poquito más sonora, que sonara un poquito más ronco de lo original. Entonces le cambié ya la salida del escape en realidad, que es el silenciador básicamente. Pero eso, en sí, la mecánica de la moto y el corazón, no, un 7. Responde rápido, tiene salida rápida, sumándole las ventajas del quick shifter y lo otro, no,
un 7, a comparación con otras máquinas que he probado, igual que esta tiene el mismo motor que otras motos, pero no tienen esa tecnología, entonces ya le suma un plus súper bueno. Continuando con el rendimiento de la moto, ese es un punto negativo, bastante negativo. La verdad es que no me gusta la moto, es un estanque súper chico a comparación con otras. Tiene un estanque 9.5 litros aproximadamente. Según la fábrica dice que más o menos rinde 27 kilómetros por litro, pero uno le pone la pata bien pesadita, acelerar, y más encima que viajo por carretera, entonces de repente me vio los rectones vacíos, más o menos me debe dar 20, 22 por litro, depende cómo ande, si ando ahí violita o quiero meterle más chal. La moto está pensada para andar más en ciudad y en caminos de tierra. Básicamente aquí tenemos bombas cada 4 cuadras, entonces igual ya en sí es un punto negativo que el estanque sea muy chico, pero tampoco afecta tanto en el hecho de que ya tenemos para llenar en cualquier lado. La aceleración y la velocidad final de la moto: acelera muy rápido, acompañada del quick shifter, no, es una bomba. Y ya para hacer una 400, bueno, en realidad una 373 centímetros cúbicos, yo le he sacado 170 en carretera, 170. Según lo que le dio en internet, algunos la llevan hasta 180, 190, pero la verdad no. Hasta ahí yo creo, para mí es suficiente. Son dos pinzas Brevey, que tengo entendido que son como la gama media de Brembo. Son súper potentes, acompañados que tienen ABS en las dos ruedas. Frenar en carretera más o menos brusco, y la verdad es que la moto se afirma súper bien, se agarra al suelo, no se pega la ronceada o algo extraño, pero no, reaccionan súper bien los frenos, nada que decir. Tanto como suave y como bien brusco para frenar de emergencia, no, es espectacular. La motito cuenta con una suspensión trasera y delantera WP. En la versión que llega a Latinoamérica es sin regulaciones. La europea viene con regulaciones de precarga, rebote y... Siempre Latinoamérica dando la con la... Sí, sí. De hecho, cuando vi videos, tantos videos de la moto antes de comprármela, y bueno, independiente que fue a ver más, pero como que siempre dije, no, voy a esa. Y todos los videos, lamentablemente todos los videos que vi eran europeos. Eran de España y cosas por allá, donde tenían aquí la regulación, y yo, opulente. Cuando la fui a ver y después caché que el mercado de Latinoamérica venía sin regulación, y dije, ya no importa, igual son suspensiones igual buenas, son suaves, reaccionan bien. Eso es un punto positivo para mí. Sigue siendo bastante cómoda con pasajeros la sensación de la suspensión. Bueno, esta motito yo la compré en enero de este año, la compré con 3.000 kilómetros, ya la he sacado, tengo 13.000 ya, así que igual le he dado su resto de uso durante estos meses, buscando una estética un poquito más fuerte en el carácter de una moto. Y finalmente, entre todas las opciones que tenía, me decidí por esta, y la verdad es que no me arrepiento en nada. ¡Hola! Mira quién me encontré. Bien, me pillaste grabando aquí un capítulo. No te preocupes. Ando con mi perrita. Vamos de viaje. Buena. ¿Cómo estamos, Pedro? Muchas gracias. ¿Qué cilindrada? 400. 373. Sí, guarda. Fan. Muy bonita. Muchas gracias. Chiquillo, un abrazo. Cuídate, Pablo, que estés bien. Chao. Dale. Entendiendo lo positivo y negativo de la moto, ¿tú la recomendarías? El rendimiento que tiene la motito es más que nada la acelerada que uno le pegue. La moto rabiosa consume harto cuando uno le pone chala, y ahí ya se dispara, pero dentro de lo normal, uso diario, una moto súper cómoda, es bastante ágil, así que sí, la verdad es que sí la recomendaría a alguien que esté buscando una moto de este estilo. Van a vivir una experiencia que la verdad es bastante rica con esta regalona. Tanto el motor, la electrónica y todo eso comparte mucho con la Duke 250 y la 390. Entonces, repuesto uno puede encontrar en todos lados. Aparte, los accesorios y cositas chicas también ya están saliendo en AliExpress y otras cosas así, que uno puede encontrar souvenirs por aquí en el mercado X. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Ojalá que hayan sacado todas sus dudas con respecto a esta moto. Si quieres dejar tu comentario o alguna pregunta para Malcolm, puedes dejarla directamente en este video y a través de mis redes puedo responderla. Muchas gracias a todos los que están suscritos, muchas gracias a los que se van a suscribir, muchas gracias a ti, Malcolm, por haberme dejado mostrar tu hermosa moto, contar tu experiencia, que le va a servir a mucha gente.
Sí, no, gracias a ti por abrir este espacio y poder hablar un poquito de la moto para toda la gente que ande buscando también la motito. Aquí suscríbanse, comenten, Eso. like para otros videitos. Ustedes saben. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están allá en la casa. Cuídense mucho, rueden seguros y como siempre, buenas rutas.